pensavamo ci fosse la traduzione, però risulta che non c'è. Quindi decidiamo in che lingua facciamo sta roba. Quanti di voi parlano, cioè possono ascoltare il panel in spagnolo? Alzino la mano. La grande, a posto, ha vinto. Va bene. E poi le domande le fate nella lingua che più vi pare, e tanto quella ci si organizza. Daniele, tu mail? degrasso@elconfidencial.com. Quando si che non si vede. Esta buena, yo el viernes lo tomé. Yo creo que no. Es más fuerte. Esto es para nosotros. Vale, pues que español sea entonces. Bueno, ha habido un poco de lío en el libreto del festival para que en algunas páginas estaba mal colocada la fecha y la hora. Para que todos estemos al tanto, esta charla es sobre cómo el periodismo de datos ha empezado a petarlo muchísimo en las redacciones españolas. Y básicamente los que estamos aquí venimos, justo para daros un pelín de contexto, en España desde 2008 se perdieron 11.870 empleos en la prensa, hubo enormes despidos en el país y el mundo, hubo cierre de periódicos y hubo cierres de televisiones locales y regionales. Y esa probablemente es la historia que ya sabéis y la historia que ha pasado un poco en todos los países.
La otra historia, la que ha ocurrido en España y que en Italia por el momento todavía no se ha visto, ha sido un florecer de nuevos medios que se están atreviendo con innovación, que les ha permitido dar exclusivas nacionales e internacionales, medios que están apostando por modelos de negocio totalmente innovadores, consiguiendo suscriptores y socios y haciendo crowdfundings que consiguen obtener millones de euros y conseguir hacer periodismo con ello, e incluso grandes periódicos que con un poco de retraso, pero también entienden que o se hace algo de innovación o se deja de hacer aquello de texto y foto o se muere. Hemos querido juntar en esa mesa un poco diferentes ejemplos de todo eso. Ahora os contaremos un poco nuestras experiencias, empezando por la extrema izquierda. Allí tenemos a María Ramírez, que es cofundadora del Español, periódico sobre el cual os hablará ella dentro de poco. Tenemos a Belén Picazo, que es diseñadora, periodista de datos, un montón de cosas, un perfil híbrido de esos que hoy muchos se buscan, y trabaja en el diario.es. Tenemos a Pablo Medina, que estamos muy contentos de que esté aquí, que también los demás, pero en su caso es curioso porque es desarrollador, entonces no es un periodista, y siempre los periodistas hablan siempre las mismas cosas. Es bonito que haya un perfil diferente contando su caso, y trabaja en El Mundo, en la sección de datos del Mundo. Y mi nombre es Daniele Grasso, yo trabajo en el periódico El Confidencial. Si queréis, empezamos justo en ese orden que hemos dicho para empezar a contaros un poco rápidamente nuestras experiencias. Vamos a haceros un repaso, pues eso, muy rápido de lo que hacemos con datos y también más allá de los datos. Y después sí que nos gustaría que nos preguntarais todo lo que no hemos contado y todo lo que se nos queda en el tintero. Vienes aquí si quieres para mover el este, nos cambiamos, igual más. Sí. Vale. Empecé, no sé si sabré. Bueno, muchas gracias por estar aquí, grazie a tutti per essere qui questo pomeriggio. Como ha dicho Daniele, yo soy una de las fundadoras del Español. Quizá lo más peculiar sobre nosotros sea cómo nacimos o lo que conseguimos, lo que intentamos haciendo un crowdfunding. Que era algo bastante nuevo en España. Ahora hay muchas experiencias en Europa, pero en España, cuando lo hicimos el año pasado, pues había pocos ejemplos. Y además hicimos un crowdfunding que, hasta donde sabemos, es único en el mundo, porque es un crowdfunding que se llama equity crowdfunding, es decir, que la gente que participa es accionista de la empresa. Y probablemente ese fue una de las claves del éxito que tuvimos, porque bueno, conseguimos recaudar 3.600.000 euros de 5.600 personas, algo que no ha conseguido ningún medio en el mundo. Nuestra manera de nacer fue especial también por el contexto. En España pues había bastante desazón, digamos, con los medios tradicionales, en general con cualquier institución percibida como tradicional, y lo que ha pasado en la política pues también sucedió en los medios de comunicación, y de eso nos hemos beneficiado los nuevos medios como nosotros, como El Diario unos años antes, e incluso como El Confidencial, que lleva mucho tiempo en el mercado español, pero bueno, al final el ser solo digital pues te ayuda. Aparte de nuestra manera de financiarnos, una de las cosas que dijimos desde el principio es que queríamos hacer periodismo de otra manera, utilizando mejor las herramientas de Internet. Nuestra empresa se llama No hace falta papel, que es el nombre de un blog que empezamos a escribir Eduardo Suárez y yo, contando un poco la experiencia de medios más innovadores de lo que se hacía en España, sobre todo centrado en la prensa estadounidense.
Y desde que nacimos, hace ahora 1 año y 4 meses, pues hemos intentado demostrar que no hace falta papel, que se puede hacer periodismo igual de bien que en el papel e incluso mejor. No sin ciertos problemas y bueno, es verdad que nacimos con unas expectativas muy altas. Creo que hemos hecho cosas especiales, pero no es fácil muchas veces en el mercado español revolucionarlo todo, porque hay mucha resistencia de los anunciantes, también hay una generación de periodistas que viene del papel o viene de la primera época de Internet y a veces explicar que hay que hacer cosas de otra manera distinta a la foto y el texto, pues no es fácil ni siquiera para nosotros. Y explicar cómo se pueden hacer otras cosas con datos, pues también, desde luego, ha sido un reto en nuestra redacción. Pero bueno, aún así hemos conseguido hacer cosas especiales y desde luego, como decía Daniele, por suerte en España pues hay muchos medios nuevos y no tan nuevos que están muy interesados en contar historias de otra manera. Me ha dejado aquí una presentación nuestro jefe de datos, porque bueno, yo de datos pues sé lo que me ha enseñado él casi, que se llama Antonio Delgado. Lo bueno de Antonio es que él fue profesor de datos antes, de hecho fue profesor en el máster de El Mundo, con lo cual tiene también esta parte pedagógica que creo que es muy útil en las redacciones. Y una de las primeras cosas que hizo antes de que lanzáramos el medio fue insistir mucho en darnos una clase de datos a todos los periodistas que estábamos en El Español. Porque es muy fácil, sobre todo si has trabajado en otros medios más tradicionales, que pienses que la unidad de datos pues lo que hace son gráficos y que al final muchos pues acaben encargándoles los gráficos pequeñitos y bueno, Antonio insistió mucho en por lo menos enseñarnos a todos a manejar cosas básicas de bases de datos y también a través de una herramienta gratuita que tenemos del Data Wrapper que cualquiera pudiera hacer un gráfico simple sin tener que recurrir siempre al equipo de datos y visualización que en teoría debería estar pues para cosas más complejas. Una cosa que obsesiona a Antonio siempre es la ley de transparencia, por eso lo ha puesto aquí, porque es una de las cosas que yo creo que ha hecho que en España realmente haya tantos proyectos de datos, porque de repente pues ha cambiado algo, que con la ley de transparencia por primera vez podemos pedir más información a las instituciones, podemos acceder a más datos, aunque la ley sea un poco engorrosa y al final, sobre todo los ciudadanos normales, la estén utilizando muy poco. La están utilizando, pues eso, periodistas como los colegas que están aquí sentados, como Antonio, que están haciendo peticiones de datos. Pero bueno, eso está bien porque por fin hay más datos disponibles. Y gracias a ellos pues hemos conseguido hacer historias con foco. Yo creo que una de las cosas que tal vez a veces cuesta entender y que también es una parte esencial para explicar por qué son importantes estas historias, es buscar una noticia detrás de los datos, que para eso está claro que hace falta un periodista o alguien con ojo periodístico, porque es muy fácil perderse en grandes bases de datos y en hacer simplemente un reflejo de algo, de una realidad que bueno, puede ser interesante, pero realmente lo que para nosotros es esencial y lo que ha hecho que algunas historias tuvieran más relevancia es, una vez que están los datos, pues dónde está esa noticia, ¿no? Bueno, aquí una historia de Podemos que conseguimos con una petición de información. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de una historia pues analizando las multas de tráfico. Y ahí Antonio pues encontró que en un sitio concreto, en un barrio, pues se estaban disparando las multas por un cambio de regulación. Y yo creo que de verdad esto es lo que puede hacer que las redacciones, sobre todo las más tradicionales, se interesen más por manejar los datos cuando ven que gracias a eso es como una investigación más. Es como cuando te pasan un papel de una fiscalía, ¿no? O sea, al final hay ahí un trabajo de investigación que puede dar con titulares. La verdad es que a nosotros, desde el punto de vista de tráfico, lo que mejor nos ha funcionado son buscadores.
por ejemplo, bueno, en este es un caso muy especial, es un caso de corrupción de los fondos de los Pujol, la familia catalana que tenía fondos en Andorra, y este buscador pues, nos funcionó muy bien. Tenemos también, en realidad, nuestra historia más vista de datos es esta. Se llama España en cifras. Es un proyecto que lanzamos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año pasado. Y bueno, es un buscador bien hecho donde puedes ver cómo ha cambiado la deuda, cómo ha cambiado la riqueza, cómo ha cambiado la demografía de tu municipio. Hicimos historias a partir de estos datos, pues el municipio más rico, el más pobre, el más endeudado, el que ha manejado mejor o peor el paro. Pero claro, lo que vimos también es que además de esa historia, si haces un buscador de algo que al final le puede interesar a todo el mundo porque quiere ver cuánto ha subido el paro o cuánto ha subido la deuda en su pueblo, en su ciudad, pues es algo a lo que realmente le puedes dar mucha continuidad. Puedes hacer muchas historias a partir de ahí, pero es una base de datos que sobre todo si la alimentas, pues es eterna, que al final es la historia perfecta, algo que dura más allá de una semana, más allá de los tiempos. Esta es una historia que hicimos en gran parte gracias a uno de nuestros grandes descubrimientos en el español, que se llama Martín González, un estudiante que está terminando ahora la carrera en Barcelona y que cogió todos los datos de Airbnb, sobre todo centrados en Barcelona, y descubrió que la mitad de ellos eran de inmobiliarias. Y es una investigación que luego hemos visto en otros sitios de Airbnb, en otros sitios del mundo. Nuestro equipo de datos trabaja muy de la mano de la ilustración, por supuesto de los periodistas que están fuera de la unidad. Y bueno, aquí están las cosas que hicimos un poco especiales también en las elecciones catalanas. Lo que hemos visto también es que para dar resultados electorales está muy bien darlos en vivo y por supuesto eso tiene mucho tráfico, pero también nos ayuda si nos centramos en aspectos concretos, como en este, de visualizar pues, un partido, cómo va o un sitio muy concreto. Las historias pequeñas de datos suelen funcionar bastante bien. Y bueno, nuestra experiencia con datos ha sido buena, pero también es verdad que requiere, estábamos hablando hace un rato de eso, que requiere mucho tiempo, requiere dinero y requiere esfuerzo. Desde luego no es algo fácil de hacer. Y por eso los proyectos más impresionantes que hemos visto pues a veces vienen del New York Times, porque ahí tienen el tiempo, tienen el equipo y es algo que yo creo que además hay que explicar mucho todavía en las redacciones, que los buenos trabajos de datos cuestan tiempo y hay que tener a veces paciencia e incluso, pues como en cualquier investigación, puede suceder que le dediques mucho tiempo a algo y luego descubras pues, que no había algo tan interesante, pero hasta que no miras, pues no lo puedes saber. Pero en cualquier caso está claro que esto es parte de nuestro periodismo ahora y que cuanto más integrado esté en el trabajo diario de cualquier periodista, cuantas más capacidades tengamos todos, cualquier reportero, de analizar datos, pues mejor haremos nuestro trabajo porque simplemente es cómo se mueve el mundo ahora, ¿no? Y desde luego yo creo que desde el punto de vista de tráfico, algo bien hecho de datos es sostenible y muy patrocinable, que bueno, no sé cuál ha sido vuestra experiencia, pero nosotros de momento la verdad es que no hemos conseguido patrocinar, no sé si nada, pero vamos, no ha habido tanto interés por parte de los anunciantes, cosa que yo creo que será una vía, ¿no? Porque realmente son cosas a veces más asépticas, digamos, que otra información y creo que más duraderas, con lo cual creo que sí que puede haber un filón económico interesante. Y bueno, cualquier cosa que queráis saber del español o de datos o de lo que os pueda ayudar, pues luego hablamos más con preguntas. Gracias. Genial, gracias. Como decíamos, mantenemos las preguntas al final, o sea que apuntaros todos. Dejamos ahora la palabra a Belén, que nos contará su experiencia en el diario.
¿Me escucháis? Sí. Yo soy Belén Picazo, como decía Daniel, soy medio diseñadora, medio periodista de datos. Trabajo en eldiario.es, por si no lo conocéis, somos un medio nacional con el foco puesto en la política y en la economía, siempre desde un punto de vista más social, el que le importa a las personas. Nosotros nacimos en septiembre de 2012, de la mano de, no sé si eran 12 periodistas jóvenes. Lo más revolucionario del diario.es en realidad fue el modelo de socios que tiene. Son pues, personas que pagan 5 euros al mes, 60 euros al año por leer. No solo por leer, sino por ayudar al periodismo independiente. O sea, con lo de leer no quiero decir que el contenido se cierra, todo lo contrario, es abierto. Lo que hacen de esta forma es apoyar el periodismo independiente. Entonces, bueno, yo entré en eldiario.es 2 meses justo después de nacer. Entré como becaria. Me obsesioné mucho con los datos después de que viniera Chiqui Esteban, no sé si le conocéis, es un infografista, ahora mismo está, creo recordar que en el Washington Post, pasó por el National Geographic, por Boston Globe y cuando vino a dar una charla a mi clase estaba en lainformación.com. Me obsesioné muchísimo, me encantaba lo que hacía y yo durante los 2 primeros años de carrera estuve trabajando como diseñadora. Entonces veía que lo que Chiqui Esteban hacía yo lo podía hacer con algunos conocimientos que yo tenía. Por aquel entonces yo no tenía ni idea de lo que era periodismo de datos, pero bueno, llegué al diario.es, me hizo una entrevista a Juan Luis Sánchez, el subdirector del diario.es y mi jefe, y no sé qué moto le vendí, que acabó cogiéndome. O sea, yo recuerdo que le vendí el tema de los datos, no sé cómo fue, pero bueno, el caso es que acabó cogiéndome. Como he dicho, bueno, entré como becaria, entré como una becaria normal. O sea, al principio cubría manifestaciones, he cubrido muy pocas manifestaciones, he de decirlo, porque me han protegido mucho, era la becaria. Y bueno, tengo que decir que no he estudiado ningún máster, bueno, como Daniele. Me habría gustado, pero todavía soy muy joven y no he tenido, el trabajo no me ha permitido estudiar ningún máster. Entonces, os quería enseñar uno de los primeros trabajos que hicimos. A ver. Ay, no lo tengo aquí. Bueno, fue a partir de la base de datos del Mundo, de los papeles de Bárcenas. A ver. Vale. Lo que vimos en esta investigación, en la que trabajamos en equipo, podéis ver todas las personas que firmamos la pieza, fue que cruzamos la base de datos, bueno, la base de datos, la tabla de las donaciones que registró Bárcenas en sus cuadernos y lo cruzamos con las adjudicaciones que se habían hecho desde el Partido Popular. Entonces vimos que efectivamente las fechas coincidían. Luego esto, bueno, lo sacó un informe después la UDEF y diciendo que efectivamente las fechas coincidían y que, pues eso, investigando un poco más. Durante 2 años, más o menos, he estado yo sola en el departamento de datos, también haciendo cosas de diseño, entonces pues al final íbamos sacando temas de datos, éramos conscientes de que de que era una persona. Lo que hacía era trabajar con las distintas secciones, era como un poco un brazo de las distintas secciones y colaboraba con ellos. Después se incorporó Martín, que luego estuvo en El Español, y después vino Ana Isabel Cordobés, también a hacer prácticas en el diario.es, y la verdad es que trabajamos muy bien con ellos. Y ahora en verano se incorporó Raúl Sánchez, que es el actual redactor especializado en bases de datos del diario.es. La llegada de Raúl la verdad es que ha sido una maravilla, porque él sí que se dedica 100% al periodismo de datos. Con su llegada, os puedo decir, no sé si un tema al día, pero sí que hacemos pequeños proyectos, pequeños temas de datos, todos basados en investigación, muy cortos, eso sí. Y nosotros trabajamos dentro del lab. El lab es, cuando llegó Raúl, éramos muchas personas que estábamos haciendo cosas raras, éramos los bichos raros, los frikis de la redacción. Estábamos sentados en un lado y al final decidimos que teníamos que formalmente definirnos como algo, porque no formábamos parte de la redacción ni de administración, éramos personas que estaban allí que no sabía muy bien la gente qué hacíamos. Entonces, pues formamos el área de innovación, el lab,
El lab no solo está formado por datos, entra desarrollo, entra producto, marketing, alianzas y participación, entra diseño, socios también. El lab no llegan, yo creo, a 10 personas, o sea, somos muy pocos y creo que para los pocos que somos, la verdad es que pues el producto final es bastante bueno. Os quería comentar también cómo trabajamos. Normalmente trabajamos con distintos tipos de proyectos. Temas de actualidad, por ejemplo, el día de los atentados de Bruselas. Durante el día hicimos una investigación, bueno, no sé si se puede considerar investigación, algo muy corto, basado en una base de datos, la Global Terrorism Database, que lo que queríamos ver era cuáles eran porque claro, se estuvo criticando, diciendo que precisamente el objetivo de los yihadistas era atentar contra cristianos, y vimos que efectivamente no era así, sino que el 87% de los atentados yihadistas desde el año 2000 habían sido en países de mayoría musulmana, es decir, que el objetivo de los yihadistas no era precisamente los cristianos. Este tema lo hicimos en un día. Luego trabajamos también con temas más atemporales, que pues, estamos investigando entre una semana, varios días o una semana, como por ejemplo este que preparó Raúl hace poco, en el que, bueno, al final el titular es: la Unión Europea reparte 250 millones en subvenciones agrícolas entre 60 ricos españoles. Trabajamos a partir de una base de datos también del mundo y lo cruzamos con las subvenciones agrícolas. Entonces, pues bueno, otros temas también en la correlación entre los picos de contaminación y las altas hospitalarias en Madrid, periodismo de datos local, igual con las 17 empresas que se repartieron 3 de cada 4 contratos. Luego, otra de las fuentes que utilizamos, igual que decía María, es el portal de transparencia. Hacemos peticiones, muchas de ellas, al final, imaginaos, o sea, hay un tema de actualidad, se te ocurre una pregunta, una petición, hacer la petición, al final son 30 días en los que te contestan, siempre apuran plazos y al final puede ser que esa historia que podría ser un bombazo en ese momento no lo acaba siendo. Con lo cual también deberíamos remirar un poco lo del tema de plazos, porque se convierte a veces en una pena, porque no se pueden sacar temas que se podrían sacar. Un tema que hizo Raúl muy bueno es este del armamento. A ver. No. ¿Es este? Sí. Sí. Esto lo hizo a través de, o sea, a partir de una petición al portal de transparencia. A ver si baja. Bueno, en el que visualizamos en qué se había gastado el Gobierno. ¿Cuánto era? 30.000 millones de euros en defensa. Bueno, lo que hicimos fue buscar un formato nuevo para poder, porque no es lo mismo hacer un gráfico, hay veces que es muy importante el formato. En este caso queríamos dar sensación de agobio incluso, viendo la cantidad de armas que había comprado el Gobierno con esos millones de euros. A ver. Pero sin duda, cuando más trabajo de datos hemos hecho ha sido durante las elecciones. Para las... A ver... Para las elecciones andaluzas preparamos este centro de datos, es un repositorio, no sé si conocéis el repositorio de datos del Ministerio Interior, pero es una locura. Entonces pensamos que qué mejor forma que poder servir también a los ciudadanos para consultar en su pueblo cómo habían quedado, ya fueran las elecciones del Congreso, del Senado, las municipales, autonómicas. Entonces se puede buscar desde el inicio de la democracia y hasta la fecha de hoy, y dentro de cada municipio. Entonces, bueno, por enseñaroslo, a ver, los de ahora. Uy, esto. Bueno, para que lo veáis. Entonces tendríamos, o sea, nos daba el número de escaños y el número de votos. Esto lo habíamos hecho de tal forma que se actualizara automáticamente, bebía de la base de datos que nos facilitaba el Ministerio Interior o el
cada una de las autonomías. Como decía María también, es súper importante no solo dar datos, sino también analizar, porque la gente hay veces que se pierden los datos. Entonces, bueno, después de toda la noche trabajando, pues pensamos que tendríamos que hacer un análisis para que la gente también viera qué había pasado después del 20D y cómo estaban las cosas. A ver si se carga. Entonces, algunas cosas curiosas que hicimos, bueno, fue este mapa por municipios, la variación de participación, la caída del bipartidismo, esto nos gusta mucho siempre, el qué pasaría si. Aquí era cómo quedaría cómo quedaría el Congreso con una ley electoral de circunscripción única. También hicimos cómo habría quedado, a ver, ¿dónde está? Este también es muy gracioso. ¿Cómo habría quedado el Congreso si Izquierda Unida y las confluencias hubieran ido juntos? Entonces vemos que habrían ganado. Habrían ganado y el PP habría bajado. Esto no deja de ser periodismo de ficción, pero bueno, es gracioso y es curioso, sobre todo trabajarlo durante la noche electoral. Algo que sí que llamó la atención a la gente desde fuera fue este mapa que hicimos, que eran los escaños en disputa. A través de jugando con la ley de Hont y... A ver si se carga. Y ponderando por el número de votos que quedaban por contar. A ver si se carga. En el mapa de la izquierda, aquí vemos quién está a punto de perder un escaño, en qué provincia, ¿vale? En qué circunscripción y aquí quién podría ganarlo. Entonces, esto estaba en vivo. Durante la noche la gente podía ver qué partido estaba a punto de perder un escaño en X provincia, circunscripción y quién estaría a punto de ganarlo. De esta forma también pues, sacan titulares que otros medios no tenían y que no se puede hacer de otra forma que no sea así. A ver. Bueno, yo creo que ya, porque si no me voy a alargar demasiado. Lo que quiero decir con esto, bueno, os contaré que en la redacción no somos más de 50 personas, somos un equipo muy pequeño y, sin embargo, hacemos cosas de datos que no se pueden comparar con las que hace el New York Times o The Guardian, pero sí que con pocos recursos se puede hacer periodismo de datos y se apuesta por ello y eso, o sea, se tiene gente con talento o con ganas de poder hacer periodismo de datos. Y si tenéis alguna duda, luego estaré encantada. Vale, genial, sí. Si enchufas su ordenador allí. Es este, ¿no? No va, ¿no? Parece que no va. ¿Conexión de HDMI tenéis? Ahí va. Ahí está. Vale, perfecto. Pues bueno, yo soy Pablo Medina. Como ha comentado Daniele antes, estoy ahora en el Mundo Data. Trabajé también con él varios meses en el Confidencial. Y bueno, básicamente voy a contaros dos cosas, dos conceptos. Primero, cómo nació el Mundo Data, la sección de datos del mundo, en un medio tradicional, a diferencia del medio de María, que nació desde cero. Pues bueno, comenzamos. La semilla del periodismo de datos en España se podría considerar el máster en periodismo de datos, investigación y visualización de la Universidad Rey Juan Carlos junto con Unidad Editorial, que es el grupo al que pertenece El Mundo. El máster este fue impulsado por Marc Cabra y Marco García Rey del ICAJ y por Antonio Rubio, un periodista del Mundo. Después de la primera promoción,
Daniel Grasso, que lo tenemos allí, fue contratado por El Confidencial y creó allí la primera unidad de datos en los medios españoles. Conforme a las fechas de esto, 2012-2013, varios periodistas del mundo comenzaron a insistir en la necesidad de periodismo de datos en la redacción. Pero bueno, las cosas fueron allí más lentas por tratarse de un medio tradicional. Nos vamos a 2014, cuando en la segunda promoción del máster que hemos comentado antes, varios periodistas comenzaron a hacer las prácticas en el mundo, pero ya realizando periodismo de datos. Al final de las prácticas se compiló todo este trabajo de periodismo de datos en el blog Más Datos y aprovechando esta situación, varios periodistas del mundo, entre los que se encuentran Guillermo Sánchez Herrero y Olaya Novoa, comenzaron a insistir más fuerte por la necesidad de que no fueran solo unas prácticas, no fuera solo un blog, sino que se convirtiera en una sección más de la redacción. Y finalmente, en marzo de 2015, El Mundo decidió crear su unidad de datos con el asesoramiento de Marcos García Rey, que fue uno de los propulsores también del máster. En octubre de 2015, la estructura de perfiles que Marcos sugirió ya se completó. Un jefe, manager, coordinador, 3 periodistas, un diseñador y un desarrollador. En el caso, hay un periodista que es quien está haciendo ahora de coordinador en la sección, que se llama Hugo, que tiene un perfil, yo creo, muy potente para una sección de datos, porque él hizo la carrera de informática de sistemas y tiene ahora también formación de periodismo. Por tanto, comprende bastante bien los entresijos de esto. Y bueno, simplemente cuando comenzamos ya todos, nuestro primer gran reto fueron las generales. Si después tengo tiempo al final, os comentaré algunos de los proyectos que hicimos. Pues eso, quiero comentaros un poco mi experiencia como ser un desarrollador en una redacción, ¿no? Un poco así como me sentía. En mis dos experiencias, en los medios, en El Confidencial y en El Mundo, se dio el caso de que fui el único desarrollador dentro de la redacción. Un poco al principio tenía la sensación de que la gente pues, me miraba un poco en plan, ¿por qué está este chico aquí? ¿Qué puede hacer por nosotros? Y bueno, simplemente pues al principio yo creo que es algo normal y en los dos sitios me ha sucedido que conforme ya van viendo qué se puede hacer, en qué los puedo complementar o simplemente ayudar, pues se van dando cuenta de que puedo serles de utilidad. También quiero comentar casos de peticiones un poco, se podría decir, bastante locura, como por ejemplo, quiero comentar un caso que me pasó en El Confidencial, no con Daniele, de un periodista que pues eran las 7 de la tarde y comentó que si
podía desarrollar un sistema solar con todas las trayectorias en plan interactivo, con que al pulsar te saliera tal cosa, tal y cual, y con la trayectoria de distintos satélites y tal y cual, para el día siguiente. Y fue un poco en plan, lo podemos hacer, pero en unas cuantas horas no lo podemos hacer. Pero bueno, son cosas que yo creo que con el trabajo poco a poco, pues yo voy aprendiendo de las necesidades que hay en la redacción y creo también que ellos van entendiendo temas de tiempo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se va a tardar más, qué se va a tardar menos. Comentar también temas de, al final, al trabajar en un medio y comenzando a trabajar en la redacción, hay siempre ciertas limitaciones, como sea el tema de que todo lo que hay que subir tiene que ser en un iframe con un alto fijo, o temas de que no puedes hacer consultas directas a bases de datos en el servidor. Pero bueno, son al final, para mí, son retos por dos partes. Primero, tener que hacer las cosas con las limitaciones esas, y por otra parte, también intentar que poco a poco vayan comprendiendo que se tiene que intentar que las limitaciones vayan reduciéndose para poder hacer cosas más potentes. En la diapositiva de antes comentaba cosas no tan buenas, y aquí comento que en mi opinión merece la pena. Por una parte quiero comentar el tema del punto de vista periodístico, que yo no lo tengo y que complementa, creo, bastante lo que yo puedo hacer. Es como, por ejemplo, a partir de unos datos fríos, brutos, ya procesados, pero que al final son datos, pues se pueden encontrar e investigar historias bastante potentes de esos datos. Y también, pues, que trabajando con periodistas considero que estoy aprendiendo bastante al respecto del punto de vista periodístico. Y para mí trabajar en un medio, en una sección de datos, lo considero bastante mejor que trabajar en una compañía normal, como pueda ser consultora o compañía de software, porque yo en el trabajo que estoy haciendo, en cierta forma lo considero cercano a trabajar para el bien común, porque considero que intentamos dar a la gente historias útiles e interesantes a partir de los datos. También intentamos que comprendan y puedan explorar de forma fácil los datos, y en ciertos casos también podemos, a partir de, entre comillas, denunciar la falta de datos o falta de consistencia de ciertos datos públicos, propulsar tanto el Open Data como la transparencia. Y bueno, aquí tenéis nuestro Twitter de la sección y la portadilla donde podéis encontrar, si os interesan, piezas nuestras, como las que he comentado antes del 20D, de las generales. Muy bien, pues... Sí. Vale, os voy a dar 3 conceptos, 3 de número, para que tengáis tiempo de preguntar e insultarnos. Y
Vale, simplemente quería empezar diciéndoos que El Confidencial es un periódico que nació hace 15 años, elconfidencial.com. Sin embargo, en los últimos 4 ha vivido un verdadero cambio, se ha convertido en un medio grande y ha empezado a hacer otro tipo de periodismo mucho más profundo, con el que está llegando a muchísimos más lectores, y a día de hoy es el tercer medio más leído detrás del Mundo y El País en España. Yo llegué al Confidencial en 2013, después de haber estudiado el máster que citaron tanto Belén como Pablo, el máster organizado por Unidad Editorial, entonces de alguna forma por la competencia. Llegué al Confidencial, que, pequeña paréntesis, es un máster que aconsejo a cualquier persona que quiera especializarse en datos. Se tienen de los mejores periodistas del mundo como profesores. Cuando llegué en verano de 2013 era básicamente un bicho raro, un poco como decía antes Pablo, y yo sin saber todo lo que sabe él de programación, simplemente porque el nivel medio de la redacción es cómo puedo buscar en un PDF, es decir, no saber hacer control F y buscar una palabra. Y eso es una realidad en la mayoría de redacciones que conozco. Básicamente cuando llegas te ven así, y el otro problema es que un año y medio después te ven así. Y el problema mayor de todo esto es que no somos ni lo uno ni lo otro. Es decir, podemos aportar seguramente cosas nuevas, podemos aportar diferentes enfoques, y en este momento los que somos, bueno, empecé yo solo, pues se sumó Jesús Escudero, que se está especializando de hecho ahora en peticiones de transparencia, y trabajamos también con Adrián Blanco, que también es periodista de datos, y nos apoyamos en Antonio Esquembre. Estaba muy inspirado cuando puse esta frase, pero de alguna forma es así, nos sentimos un poco como un satélite que se mueve por la redacción, colaborando con todo el mundo. La suerte enorme que tuvimos fue que nos englobaron en un bicho raro llamado laboratorio, que de hecho uno de nuestros grandes jefazos lo llamaba el monstruo, pues ahora le tienen bastante más respeto, y tuvimos la enorme suerte de que nuestro jefe, nuestro editor, de hecho nos dijo, bueno, sentaos allí, equivocaos rápido, y de vez en cuando hacer algo bien también. Entonces empezamos a trabajar en un equipo de periodistas desarrolladores, hasta que en este momento el laboratorio, bajo el paraguas del laboratorio, tenemos un equipo de formato con el que hacemos formatos especiales. Voy a saltar unas cuantas diapos, si no me como todo. Hacemos formatos especiales con los que creemos nosotros, saliendo un poco del mapa de lo que es la prensa española. En estos casos estamos hablando de formatos full screen que tienen versión mobile y versión web. Se salen totalmente de lo que es el periódico. Si no ves la cabecera arriba no sabes ni siquiera que estás en el Confidencial. Y todos esos trabajos obviamente llevan tiempo. ¿Quién pone la excusa que para hacerlos... Si algún director en algún día os dice que es demasiado caro hacer esos trabajos, preguntadle cuánto pagan a su columnista de cabecera, y vemos cuál es demasiado, ¿no? Realmente hacer esos trabajos no es demasiado caro, es simplemente una inversión de tiempo, y una inversión de tiempo que paga sobre todo a largo plazo. Nosotros, además de esto, no nosotros de datos, sino nuestros compañeros de la sección de formato, también utilizan este tipo de formatos para hacer branded content, y entonces ofrecer un contenido y un contenedor absolutamente únicos en lo que es la prensa española. Además de este tipo de formatos, nosotros empezamos, como cualquier unidad de datos, haciendo grafiquitos, y hace una semana hoy estábamos cerrando 6 meses de trabajo con los papeles de Panamá, y estábamos dando una exclusiva mundial, como hicimos un año antes con la lista Falciani. Tanto la lista Falciani como los papeles de Panamá fueron totalmente centralizados desde la unidad de datos. Entonces, eso simplemente para daros una idea de cómo pasamos a ser los que te hacen el grafiquito para la pieza de economía, a ser los que hacen la apertura de una investigación de impacto mundial, ¿no? Todo eso es posible si tienes un director que se lo cree, si tienes compañeros que quieren trabajar contigo, si tienes compañeros que saben la importancia de los datos.
Y sí, sobre todo, en nuestro caso, lo más difícil ha sido a veces tener la mente tan abierta como incluso al tío que busca control F, que no sabe cómo hacer control F en un PDF, explicarle que existe una cosa que se llama Excel y que te permite ordenar los datos. Y nada más, no quiero extenderme más, quiero dejaros la palabra por cualquier pregunta, crítica, consejo que tengáis. Hola. Quiero preguntar a vosotros, como estudiante italiano de ciencias políticas y de periodismo, ¿cosa podéis aconsejar en particular en España para hacer periodismo? Si en este momento se puede aprovechar de hacer periodismo en España, o si no es posible, es difícil como en Italia. Sé que en Italia está el orden del periodismo. Yo sé que en España no está, y vuestra opinión sobre esto. Y sobre la política, ¿qué pensáis de la política española en este momento? Porque no está un gobierno y bueno, así, una opinión. La segunda la dejamos para una cerveza después. Vale. Vale, guay. Si no, no acabamos. Vale. Pero de verdad, no era broma. Vale, pues nos dejan, estamos prácticamente acabando. Yo justo te doy la pildorita del máster que te decía antes, máster en periodismo de datos, investigación y visualización de la Universidad Rey Juan Carlos. No sé si mis compañeros querían añadir algo más. En general, ¿no? Si en España hay como más oportunidades ahora para ser periodista, y yo creo que sí, no tenemos el ordine giornalisti, o sea, cualquiera puede practicar como periodista, haya o no estudiado periodismo, y a diferencia de hace algunos años hay más dinero, ya no estamos en los peores momentos de la crisis, y hay más medios y hay muchas oportunidades de hacer freelance. Yo creo que ahora es un momento mejor. Todos los que estamos aquí, bueno, el mundo no, pero los demás somos de medios nuevos, y hay otros medios también más pequeñitos que han nacido en el último año. Y además yo creo que una de las cosas buenas de ser un medio nuevo, digital, es que también estás más abierto a colaborar. O sea que yo creo que ahora es un momento mejor para ser periodista en España o para colaborar con los medios en España. Y desde luego barreras de burocracia no hay. Pero también empezamos tarde. Bueno, nuestro crowdfunding, que además ya como he dicho antes es especial porque era de acciones, o sea, tú participabas y el mínimo que podías invertir era 100 euros, el máximo era 10.000, y si invertías 100 euros tenías el equivalente en acciones. Entonces, esto es lo que es un poco especial, porque normalmente los crowdfunding pues no tienen límites, además, aunque bueno, en España tienes que tener unos límites de donación máxima. Pero vamos, normalmente pues no tienen, digamos, límites ni mínimos ni máximos, o por lo menos no mínimos, y es una cosa más de apoyo. Apoyo a una causa, apoyo porque quieres desarrollar un proyecto, pero eso en nuestro crowdfunding era nos apoyas, pero a cambio, bueno, te hacemos suscriptor y te hacemos accionista de la empresa, que eso es lo que fue bastante especial. Y sí, la media... No, solamente lo hicimos una vez, al principio para crear el medio. Y las personas que participaron, esas 5.600 personas, son accionistas. Algunas invirtieron el mínimo, los 100 euros. También es verdad que algunas invirtieron 100 euros y luego compraron más, o pusieron otros 100, y por eso la media sale bastante alta. Y luego, pues sí, hay gente que invirtió 5.000 euros o 10.000, que era el máximo. Pero eso, yo creo que la cifra también sale tan alta y era tan especial porque en nuestro caso, pues eso, eres accionista de la empresa, y el día que tengamos beneficios, pues te tocan dividendos y bueno, pues... No, todavía no. Empezamos hace un año, o sea, todavía no. Según nuestro plan de negocio tendremos beneficios en 3 años. Ojalá, pero bueno, yo creo que eso en este caso es verdad, y dices, bueno, la media es alta, pero creo que tiene que ver con lo de
que eres accionista de una empresa, entonces puede tener más interés. Bueno, nos tenemos que ir sí o sí porque aquí hay otro panel, pero vamos a estar aquí fuera. Cualquier duda podemos seguir hablando fuera. Gracias. Vale, pues que español sea entonces. Bueno, ha habido un poco de lío en el libreto del festival para que en algunas páginas estaba mal colocada la fecha y la hora. Para que todos estemos al tanto, esta charla es sobre cómo el periodismo de datos ha empezado a petarlo muchísimo en las redacciones españolas. Y básicamente los que estamos aquí venimos, justo para daros un pelín de contexto, en España desde 2008 se perdieron 11.870 empleos en la prensa, hubo enormes despidos en el país y el mundo, hubo cierre de periódicos y hubo cierres de televisiones locales y regionales. Y esa probablemente es la historia que ya sabéis y la historia que ha pasado un poco en todos los países. La otra historia, la que ha ocurrido en España y que en Italia por el momento todavía no se ha visto, ha sido un florecer de nuevos medios que se están atreviendo con innovación, que les ha permitido dar exclusivas nacionales e internazionales, medios che stanno apostando por modelos di negozio totalmente. Pensavamo ci fosse la traduzione, però risulta che non c'è. Quindi decidiamo in che lingua facciamo sta roba. Quanti di voi possono ascoltare il panel in spagnolo? Alzino la mano. Alla grande, a posto, ha vinto. Va bene, e poi le domande le fate nella lingua che più vi pare, tanto quella ci si organizza. Dariele, tu mail? degrasso@confidencial.com. Quando si è? Che non si vede. Innovadores, consiguiendo suscriptores y socios y haciendo crowdfundings que consiguen obtener millones de euros y conseguir hacer periodismo con ello, incluso grandes periódicos que con un poco de retraso, pero también entienden que o se hace algo de innovación o se deja de hacer aquello de texto y foto o se muere. Hemos querido juntar en esa mesa un poco diferentes ejemplos de todo eso. Ahora os contaremos un poco nuestras experiencias, empezando por la extrema izquierda allí tenemos a María Ramírez, que es cofundadora del Español, periódico sobre el cual os hablará ella dentro de poco. Tenemos a Belén Picazo, que es diseñadora, periodista de datos, un montón de cosas, un perfil híbrido de esos que hoy muchos se buscan y trabaja en el diario.es.
Tenemos a Pablo Medina, que estamos muy contentos de que esté aquí, que también los demás, pero en su caso es curioso porque es desarrollador, entonces no es un periodista, y siempre los periodistas vean siempre las mismas cosas. Es bonito que haya un perfil diferente contándonos su caso, y trabaja en El Mundo, en la sección de datos del Mundo. Y mi nombre es Daniele Grasso, yo trabajo en el periódico El Confidencial. Si queréis, empezamos justo en ese orden que hemos dicho para empezar a contaros un poco rápidamente nuestras experiencias. Vamos a haceros un repaso, pues eso, muy rápido de lo que hacemos con datos y también más allá de los datos. Y después sí que nos gustaría que nos preguntarais todo lo que no hemos contado y todo lo que se nos queda en el tintero. Vienes aquí si quieres para mover el nos cambiamos. Igual más. Sí. Vale. No sé si sabré. Bueno, muchas gracias por estar aquí, grazie a tutti per essere qui questo pomeriggio. Bueno, como ha dicho Daniele, yo soy una de las fundadoras del Español. Quizá lo más peculiar sobre nosotros sea cómo nacimos o lo que conseguimos, lo que intentamos haciendo un crowdfunding. Que era algo bastante nuevo en España. Ahora hay muchas experiencias en Europa, pero en España, cuando lo hicimos el año pasado, pues había pocos ejemplos. Y además hicimos un crowdfunding que, hasta donde sabemos, es único en el mundo, porque es un crowdfunding que se llama equity crowdfunding, es decir, que la gente que participa es accionista de la empresa. Y probablemente ese fue una de las claves del éxito que tuvimos, porque bueno, conseguimos recaudar 3.600.000 euros de 5.600 personas, algo que no ha conseguido ningún medio en el mundo. Nuestra manera de nacer fue